Es una petición que figura en el punto 14 del orden del día, la 1347 del 2011. Es una petición presentada por Anselma Guillermina Gómez Angulo, de nacionalidad española, sobre su derecho a tener acceso a la información relativa al arresto y a la ejecución de su padre durante la Guerra Civil Española. La señora Gómez está con nosotros y voy a cederle la palabra durante 5 minutos. Justicia al Parlamento Europeo, porque en España no me lo dan. Pido justicia para un hombre que fue bueno, honrado y que no le hizo daño a nadie. Gracias. Sí, y vamos a compartir el turno de palabra, si no les parece mal. Yo soy su hija. Quería contarles la historia de mi abuelo. Mi abuelo es este hombre, él era político, él era del Partido Socialista. Lo mataron en los primeros días de la Guerra Civil Española. Nunca supimos ni cómo lo mataron, ni tampoco dónde lo enterraron. Y eso ha sido el gran drama de mi madre, que nunca lo conoció, porque es hija póstuma. Estamos aquí porque durante muchísimo tiempo hemos estado buceando en archivos. Hemos escrito a tantos archivos en España. Bueno, pues de ellos hemos encontrado algunos papeles que hemos enviado a esta comisión. En ellos quiero pedirles que muestren atención a las fechas de estos papeles. Estos papeles responden al expediente judicial de mi abuelo, a una parte de lo que le ocurrió. Bien, estas fechas indican varias cosas. Él murió en 1936, pero estas fechas son 1937, 1941, 1943. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que una persona que supuestamente habían matado en cualquier fosa común de la que no había ninguna información, resulta que las autoridades militares, las autoridades judiciales, se estaban poniendo en contacto con el ayuntamiento del que era mi abuelo para pedirle información económica de sus bienes una vez muerto. Era una práctica muy extendida. A casi todas las víctimas del franquismo les abrieron un expediente, un juicio de responsabilidades políticas. A mi abuelo también, después de muerto. ¿Pero qué quiere decir eso, trascendiendo esta información? Quiere decir que ellos sabían que mi abuelo estaba muerto. Quiere decir que había papeles, que había un expediente judicial vivo en alguna parte. Bien, el último papel responde a 1943. Es un papel del Boletín Oficial de la provincia de Córdoba. En él, el Ayuntamiento de Posadas dice que sobresee su caso una vez muerto. Han pasado ya 4 años después de que la Guerra Civil Española terminó. Es decir, que este expediente seguía ahí. Nadie lo bombardeó, no se quemó, seguía existiendo. Este es el expediente al que quisimos acceder, el que hemos solicitado al juzgado de Posadas, que ni siquiera se dignó a responder a la familia. Nada, cero. Mientras otros muchos archivos, es cierto que nos han respondido, tenemos papeles, no tenemos, el juzgado de Posadas pasó absolutamente. Esto es una falta de respeto, de dignidad. Y por eso estamos aquí, porque esto es derecho a la información, derecho al acceso a la información. Perdonen que les diga, pero en esta respuesta que nos dan, que por supuesto agradecemos muchísimo que nos estén escuchando y que nos hayan invitado a exponerles nuestro caso, pero nos dice la Comisión, es que el derecho a la información es personal, no es de terceros. Perdónenme, el derecho a la información es derecho a la información de uno y también derecho a la información de un padre muerto hace 76 años. ¿Qué más derecho a la información puede haber que ese? Aquí no se vulneraría nada, ningún derecho a ninguna intimidad. Solo se haría un poco más feliz a una persona que no sabe ni siquiera dónde están los huesos de su padre. En fin, por todo eso venimos aquí. Y les pedimos 3 o 4 cosas concretas. Una de ellas, que insten a España a suscribir el convenio del Consejo de Europa sobre el acceso a los documentos oficiales. Creo que España no lo ha suscrito después de muchos años. ¿Qué pretenderíamos con esto? Pues que al menos en todos los archivos de España se siga una política común
para la gente, para las familias de los fallecidos, porque hay archivos que te encuentras en España que te tratan muy bien, que te dan documentos, y otros que te ignoran absolutamente. Es decir, todos deberían de seguir la misma política con las familias de los fallecidos. Otra petición que les hacemos es que insten en la medida de lo posible al juzgado de Posadas para que colabore con mi familia, para que le dé esos documentos que yo creo que deben existir aún, que debe haber y que se busquen, por favor. Nos gustaría saber qué le pasó a mi abuelo. 3. Instar a España a crear un banco de ADN y la búsqueda de los restos de las fosas comunes. Muchas de estas fosas están localizadas. Solo falta el impulso, la intención política y las ganas de darle a esta generación, a la generación de mi madre, una reparación por todo lo ocurrido. Por todo esto solicito que no cierren esta petición. Por favor, déjenla abierta. No me gustaría que mi madre muriera sin localizar a su padre. Es una herida, señores, una herida que ustedes pueden contribuir a cerrar. Gracias. Grazie. Quindi do la parola per... Muchísimas gracias. Tiene ahora la palabra la Comisión Ejecutiva. Señor De Payne. Thank you very much, Chair. Muchísimas gracias, señora Presidente. Me gustaría señalar que, evidentemente, es un caso muy sensible, que suscita mucha emoción. Somos muy conscientes de que así es. Pero nosotros tenemos que preguntarnos qué puede hacer y qué no puede hacer la Unión Europea. Y en la legislación europea no hay nada que nos permita dar satisfacción a esta petición, teniendo en cuenta, como digo, la legislación europea en vigor. La petición se ha basado en toda una serie de textos jurídicos de la Unión Europea, la Directiva 95/46 de datos personales, también una decisión del Consejo del 2008, la 977. Dos textos jurídicos que claramente regulan la divulgación, procesamiento y divulgación de datos personales. Pero como ya informábamos en nuestra respuesta, esto se refiere a datos estrictamente personales, datos que afectan a la persona a la que se refieren esos datos, a ninguna otra persona más. Sin embargo, los datos personales, tal y como están definidos en esos textos jurídicos, hacen referencia a la persona a la que hacen referencia esos datos, solo a esa persona y a ninguna otra, por muy estrecha que sea su relación familiar. Es así, podemos lamentarlo, pero es así como se redactaron esos textos jurídicos y es la única interpretación que podemos darles, sin ir demasiado lejos en la interpretación. Otro de los elementos que menciona esta petición, el Convenio de Derechos Fundamentales, el derecho a la dignidad, a un trato justo, derechos a los que se hace referencia en la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Bueno, esos derechos evidentemente son sumamente importantes y queremos garantizar siempre su protección gracias a la legislación europea. Quisiera recordar que esa Carta de Derechos Fundamentales se aplica solo en el contexto de la legislación europea y tienen que tenerse en cuenta cuando se aplica cualquier texto jurídico nuevo. Y en este sentido, como ya les he dicho al principio, no hay ningún aspecto, nada en la legislación europea que nos permita proceder de otra manera ante esta situación tan difícil. Se ha mencionado también el Consejo de Europa, pero eso no es competencia de la Comisión Europea. Somos una institución totalmente distinta al Consejo de Europa y al Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, sí que observamos que hay una cierta jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y quizá esta situación sí que recaiga dentro de ese convenio del Consejo de Europa, pero no es la Comisión la que puede decidir si es así o no. Ahora sí que observamos que hay jurisprudencia y que quizá tengan ahí una vía
para presentar este tipo de peticiones, sin adelantar nada en cuanto al resultado, porque evidentemente el Tribunal Europeo y el sistema que rige el Consejo de Europa no tienen nada que ver con la Comisión Europea. Es totalmente independiente a nosotros. Gracias. Gracias a usted. Señor Yáñez, perdón. Gracias, presidenta. En primer lugar, quería felicitarla a usted y a la Comisión y a los servicios de esta Comisión por haber admitido a trámite esta petición, porque realmente, si vemos la historia de mi país en los últimos 70 años, pues casi, y ver la historia y el tránsito de esta Comisión, es casi un milagro que haya llegado aquí uno de los centenares de miles de casos de desaparecidos asesinados por los franquistas durante muchos años y que han sufrido todos unos avatares muchas veces semejantes o parecidos, pero que hayan encontrado y no ha sido, como saben muy bien todos, por el padrinajo de ningún diputado, no el mío, que hayan llegado aquí unas personas sencillas que quieren saber dónde está el cuerpo de su padre y de su abuelo, es realmente milagroso, y por eso felicito a la Comisión y a los servicios de la misma por lo menos haber llegado a este punto. Ojalá lleguemos un poco más allá, pero ahora lo veremos. Segundo, agradecer, reconocer el esfuerzo de ambas, de Anselma y Noeli, por venir y por hacer una intervención tan emotiva, la de Anselma, como clara la de Noeli, que ha dejado el tema absolutamente en su lugar. Ellas no piden, que podían hacerlo, y sería legítimo que lo hicieran, que se investigue quiénes lo asesinaron, dónde lo asesinaron, cómo lo asesinaron, porque yo utilizo la palabra asesinato porque no fue una ejecución. La ejecución es la aplicación de una sentencia, no fue juzgado. Por lo menos no aparece en ningún documento de que haya sido juzgado. Ellos lo que quieren es que se investigue, a través de las técnicas modernas de ADN y de los datos indirectos o las pruebas que hay, por dónde puede estar, algunos en los archivos que ellas han citado, para poder exhumarlo y hacerle un enterramiento digno. Digo que podían haber también querido que se juzgara a los ya desaparecidos también autores de ese asesinato. Pero no lo hacen. Entonces, el apoyarles en que los archivos que se le cierran se le abran para que puedan tener los datos que supuestamente, probablemente, vayan a conducir a dónde están los restos de Anselmo, pues yo creo que eso es algo tan modesto como aceptable y apoyable. No creo. Una tercera observación también que quiero hacer. Esto no es un tema de política interior española de ahora. El gobierno español, como es natural, no tiene nada que ver, ni tiene ninguna culpa de esto, ni es un tema del grupo de los socialistas contra el Grupo Popular. Yo quisiera extraer de todo eso, es algo de justicia histórica que, como he dicho antes, llevan las familias. Es como las víctimas de ETA, son las familias, los hijos, los que han sufrido ese zarpazo, los que llevan el tema adelante. Y nuestra obligación, creo yo, es apoyarlo, respaldarlo, tratar de darle satisfacción dentro de lo que es. Hay miles de estudios psicológicos y psiquiátricos y sociológicos sobre el concepto del duelo. Cuando el cadáver no aparece, no hay duelo, y la muerte se eterniza, porque eso, 70 años después, sigue estando el muerto como si hubiera sido asesinado ayer mismo, 3 de noviembre o 4 de noviembre. Y eso es algo espantoso, eso es algo que tenemos que... Y nosotros, españoles, políticos españoles, tenemos que reconocer que no hemos hecho lo suficiente, a pesar de los esfuerzos de los diversos gobiernos, a pesar de las resoluciones del Parlamento, pero no hemos hecho lo suficiente, porque hay, según una investigación seria y fundamentada del juez Garzón, 114.000 personas identificadas, desaparecidas, enterradas ilegalmente en toda España. Según los datos de Naciones Unidas, es el país con más desaparecidos después de Camboya. Recuerdan lo de Pol Pot, ¿no? Pues el que tiene más desaparecidos. Bueno, pues
las autoridades públicas, y yo me incluyo, no hemos sido capaces de satisfacer a las familias, hijos y parientes de esas personas que han querido recuperar sus cadáveres. Yo no creo que la Comisión haya tenido una posición negativa. A mí lo primero, cuando conocí este expediente, lo que más me impresionó fue las conclusiones de la Comisión. Las conclusiones de la Comisión, que son muy breves, son 10 o 12 líneas, dice, es verdad que citando al Tribunal Europeo de Derechos Humanos, a este respecto es necesario señalar que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminó en el caso Janowiec, es un caso de la masacre de Katyn, que incluso si un Estado no es legalmente responsable de la muerte o desaparición de un individuo, el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos lo obliga a mostrar compasión y respeto, palabras que parecen que antes no aparecían. Bueno, compasión y respeto ante la inquietud de los familiares de la persona fallecida o desaparecida, así como a ayudarlos a obtener información y sacar a la luz datos importantes. Y la última frase a mí me puso los vellos de punta. El silencio de las autoridades estatales como respuesta a una preocupación real de los familiares solo puede ser definido como trato inhumano. Bueno, y todos hemos contribuido y firmado o apoyado convenios internacionales de Naciones Unidas y de la Unión Europea contra la tortura y los tratos inhumanos y degradantes. Un tribunal importante ha definido el trato que se ha dado a los familiares, en algunos casos, como un trato inhumano. Estamos todavía a tiempo, porque ya decía antes que no prescribe nunca estos temas, de poder hacerle un trato humano y en eso esta comisión podría hacer historia en ese aspecto y darle la razón o apoyar las peticiones, que son, por otra parte, muy modestas, de los familiares de la hija y la nieta de, por cierto, un correligionario mío, y me siento orgulloso de ello, del Partido Socialista Obrero Español, Anselmo Gómez, que por fin descanse en paz, ¿no? Grazie, l'onorevole Meyer. Gracias, señor Meyer. Muchas gracias, presidenta. Bueno, yo quería dirigirme a doña Anselma Guillermina Gómez Angulo y a su hija para decirles, en primer lugar, que yo quería rendir un homenaje personal a su abuelo y a su padre, porque él representa a miles de familias en España que tienen el mismo problema y que efectivamente están pendientes de una reparación pública porque fueron personas leales a la Segunda República. Ese fue su delito, defender al gobierno legítimamente elegido y constituido que fue la Segunda República frente a un golpe fascista, un levantamiento fascista que fue la antesala de la Segunda Guerra Mundial. Y esa lacra del fascismo tuvo que librarse de ella en el conjunto de la Unión Europea, a pesar de que en España y en otros países el fascismo se quedó. Por lo tanto, a mí me parece que mis primeras palabras son de reconocimiento, de homenaje a don Anselmo Guillermo Gómez, un civil republicano y socialista cuyo único delito fue ser fiel al gobierno legítimo. Por lo tanto, vayan por delante estas palabras, porque creo que es la primera ocasión que tenemos en este Parlamento de hablar de lo que supuso esa defensa de la Segunda República y que en estos momentos, como bien ha dicho mi colega Yáñez, en estos momentos todavía hay miles de familias que no saben dónde tienen enterrados a sus familiares, o bien porque fueron objeto de asesinato justo en el levantamiento militar, o posteriormente, una vez finalizada la guerra, todavía mucho más dramático, simplemente ejecutados, muchos de ellos extrajudicialmente, sencillamente por haber tenido ideas republicanas. Por lo tanto, vayan por delante mis palabras de reconocimiento y de homenaje a don Anselmo Guillermo Gómez. Me parece que es muy pertinente esta petición suya, no solamente por su padre, doña Anselma, por su abuelo, doña Noeli, sino porque efectivamente es una representación de un problema que tenemos que resolver en España, que es verdad que se ha avanzado con la ley de la memoria histórica de forma insuficiente,
no se consiguió en el debate parlamentario anular todas las sentencias y, por lo tanto, no tenemos resuelto ese gran problema, y es la reparación pública de las personas que fueron asesinadas, perseguidas o encarceladas o desterradas. Pero es verdad que nos quedan todavía cosas importantes por hacer, y una de ellas es la que ustedes plantean en esta Cámara, en este Parlamento, y es la necesidad de que todas las administraciones públicas se pongan al servicio de la reparación y de la información. Por lo tanto, por mi parte, quiero decirles que tienen y cuentan con todo mi apoyo para que efectivamente se consiga y no descansemos todos hasta conseguir toda la información que ustedes reclaman. Esa es una información absolutamente imprescindible. En relación a la Comisión Europea, miren ustedes, este es un asunto que va más allá de la reglamentación, desde mi punto de vista. Yo sería partidario de que la presidenta de esta comisión dirija una carta a los dos tribunales que han planteado dificultades para poder dar la información. La presidenta, la señora Mazzoni, para que, de forma amable, muestre su preocupación ante estos dos tribunales para que efectivamente les faciliten, que hemos sido informados, y se les facilite la información. A la espera de esa contestación, yo sería partidario de mantener esta petición abierta para que hagamos un seguimiento hasta conseguir, por todas las vías, por las vías, digamos, amigables, normales, de conseguir de que efectivamente ustedes tengan la información que piden, porque es de justicia. Es de justicia. Y, por lo tanto, la propia respuesta de la Comisión ha abierto puertas a posibles intervenciones en otras instancias, y yo creo que, por nuestra parte, en función de lo que representa esta reclamación, que es una reclamación histórica, yo creo que esta petición debe quedar abierta, y desde la Comisión Europea, desde el propio Parlamento Europeo, hacer un seguimiento hasta conseguir que ustedes tengan toda la información, porque esa información no solamente es importante y vital para ustedes y para la familia, es importante y vital para el conjunto de la sociedad española, y yo diría de la sociedad europea, porque estamos hablando de las consecuencias de un golpe de Estado fascista. Y, por lo tanto, la reparación a las personas que se opusieron o que permanecieron fieles al gobierno legítimo deben de ser consideradas como personas que estuvieron en su sitio, que cumplieron su deber, y que, por lo tanto, deberíamos de hacer todos este esfuerzo para hacer este seguimiento. Muchas gracias. Gracias, señor Mayer. Señor Romeva. Sí, muchas gracias. Yo me sumo no solamente al agradecimiento a la comisión que ha hecho el colega Yáñez por aceptar a trámite esta petición, sino también especialmente al coraje, a la valentía y a las palabras que nos han dedicado aquí la hija y la nieta de Anselmo. Yo creo que es fundamental, por lo que se ha dicho, que ese tema al menos se mantenga abierto hasta que no podamos responder positivamente a las peticiones que se han hecho. Dos cosas me han sorprendido especialmente. Una, leer la valoración que hace la Comisión argumentando el recurso a la protección de derechos personales para no proporcionar esa información. Yo creo que esto, desde el punto de vista simplemente del sentido común, es muy difícil de digerir, y encima entiendo que mucho más para las familias, que tienen que escuchar cómo no tienen derecho a tener ese acceso de una información de una persona que efectivamente por ella misma no puede solicitar esa protección. Por lo tanto, a mí de entrada me genera una cierta, insisto, incredulidad leer este argumento como motivo por el cual la Comisión no se quiera implicar. Por eso recojo la propuesta del colega Yáñez de mantener este tema abierto, y apoyo también la petición que ha hecho el colega Meyer de que haya estas dos cartas también por parte de la presidenta a los tribunales pertinentes para insistir en la demanda de esta información. Finalmente, quisiera simplemente añadir un tercer elemento. Yo creo que es importante, en un contexto en el que lo único que se está pidiendo es información, recordar que precisamente después de tantos años de democracia en España, que el tema haya tenido que llegar hasta aquí significa que los mecanismos establecidos para poder hacer estos procesos de reparación están fallando.
Y aquí es donde yo creo que la Unión Europea, en su conjunto y en base a sus principios, puede mandar un mensaje muy claro de exigir a las autoridades pertinentes la necesidad de que este tipo de casos, al menos, como mínimo, como se ha pedido, se escuchen, que ya es mucho lo que se ha planteado. Y finalmente, la última reflexión que quisiera hacer, una petición, en todo caso circunstancial, pero que me parece importante. La Comisión apela a la peticionaria a llevar el caso a las autoridades nacionales. En fin, teniendo en cuenta que el único juez que hasta ahora estaba siguiendo este tipo de casos ha sufrido una campaña de desprestigio realmente injustificada en muchos ámbitos, a mí me parece también preocupante que se le destine a una figura que ha sido vilipendiada por parte de muchos sectores en estos momentos, precisamente por hacer esto que se le pide que haga a un actor en el caso español. Por lo tanto, desde ese punto de vista, yo creo que el debate, una vez ha llegado hasta aquí, que es preocupante que haya llegado porque significa que no se puede responder antes o resolver antes, es necesario que no se cierre y mucho menos que se cierre de malas formas. Muchas gracias. Señora Auken. Muchas gracias, señora Presidente. Con mucho gusto me sumo a lo que se ha dicho ya al respecto. En primer lugar, muchas gracias a la familia que ha venido aquí. Gracias a los colegas también que se han pronunciado. Pero estoy muy sorprendida por la argumentación de la Comisión. Me parece que es vergonzoso que se argumente a la inversa, por decir así. Hay una ley que pretende proteger a las personas y ahora se quiere evitar que se proteja. Es decir, que tiene que ser al revés. Por lo tanto, repito, que muy pocas veces he visto una motivación tan sorprendente de la Comisión, de que se trata de una protección personal. Este hombre fue ejecutado, desapareció y usted utiliza este argumento. Es importante que en la Comisión insistamos en que tenemos el derecho de ocuparnos de temas que nos llegan. Nosotros somos políticos y no tenemos que ver todos los detalles que plantea el Tribunal de Justicia o que podría plantear. Si algo se considera admisible como petición, tenemos que revisarlo. Tenemos la obligación de hacerlo. Por eso está bien que nos haya llegado. Y luego, con respecto a España y el gobierno español, si alguien me escucha en el gobierno del gobierno español, si se quiere la reconciliación, y la reconciliación es algo que sigue siendo muy importante porque no se ha concluido todavía después de tantos años de drama, de llegar a una reconciliación. Y parte de eso es conseguir la verdad. Lo conocemos de otras partes del mundo en donde hay conflictos y la justicia, la paz y la verdad son elementos fundamentales. Y si se reprime la verdad, entonces ya no es posible una reconciliación a largo plazo. Y me sorprende que después de tantos años de la democracia en España, que todavía existan fuerzas que intenten ocultar la verdad. Porque esto significa que existen divisiones profundas todavía en la sociedad española y pensamos que nosotros como representantes de la Unión Europea tenemos la obligación de velar porque los ciudadanos españoles puedan ver que ser parte de la Unión Europea significa que uno participa de los derechos humanos, puede beneficiarse de estos derechos humanos y tenemos que protegerlos. Y esto es parte integrante de nuestros cometidos, de nuestras tareas, y quisiera invitar a la Comisión a que haga bien su trabajo. Y esto no es óbice para que sigamos con nuestro empeño, mantengamos la petición abierta, nos dirijamos a España y pidamos que esta cuestión se aclare.
Además, podemos utilizar la redacción del Tribunal de Derechos Humanos. No podemos dejar esto de lado. Y no podemos decir, miren lo que dice el Tribunal de Derechos Humanos y ya está. No podemos contentarnos con eso. Y es algo que en realidad habría que reparar en España, porque, como dice el Tribunal de Estrasburgo, es una cuestión inhumana, un trato inhumano que no deberíamos defender o representar bajo ningún concepto con detalles jurídicos o de mala interpretación jurídica. Señor Iturgaiz. Gracias, señora presidenta. Decía el representante, creo que era el de la Comisión, que es un tema sensible y emocional, y es verdad. No sé si era Luis o el representante de la Comisión. Todos estos asuntos son muy sensibles, muy emocionales. Y permítame que antes de entrar en la propia petición, lo que han traído las peticionarias, les ponga un poco en dónde nos encontramos en estos momentos, en esta propia Comisión de Peticiones, porque a los que somos habituales en ella, como mi amigo Miguel Ángel Martínez, conocemos, cuando ocurren estas cosas y vienen estos temas, la señora Auken, Margaret, nos suele decir a la delegación española: sed más europeos, pensad más en Europa y menos en España. Pero es muy difícil no pensar en España. Y decía, te lo digo de plan bien, Margaret, te lo estoy diciendo en plan bien, porque en tantos y en tantos temas anteriores, no es una cuestión contra ti, Margaret, es una cuestión que me dices, siempre sueles decir tú, que los españoles siempre nos estamos uniendo, siempre estamos hablando, siempre estamos diciendo, y que entonces pensemos más en Europa. Eso te lo hemos oído a ti en esta comisión tantas y en tantas ocasiones. No sé si te lo habrán traducido mal o no has entendido lo que te quería decir. No iba en ningún ataque, al revés, Margaret. Era en que tenemos que a veces pensar más en Europa. Y ahora, cuando yo me explique, tal vez lo entiendas, en vez de tirar el bolígrafo hasta el techo, a ver si lo entiendes. Porque hoy, claro, históricamente se abre una nueva puerta en esta comisión de peticiones, lógicamente. Y eso tenía razón Luis, no es una cuestión ni de derechas, ni de izquierdas, ni del Partido Popular, ni del Partido Socialista. Desgraciadamente, en el siglo XX, en Europa, tenemos tantas y tantas confrontaciones, tantas y tantas guerras, que hoy, sin duda, abrimos también una puerta que no voy a adjetivar, pero abrimos una puerta para que venga gente buscando familiares también de la Primera Guerra Mundial, de la Segunda Guerra Mundial, de las invasiones turcas en Chipre, de las purgas comunistas en los países del este, o cuando vengan los croatas de la Guerra de los Balcanes. Y eso ahora sí que se puede producir y que se puede abrir. No tiene nada que ver, pero hemos abierto esa puerta en la Comisión de Peticiones. Sobre este asunto determinado, yo tengo información del Ministerio de Justicia, a solicitud de la propia interesada. Yo sé que hicieron gestiones y en el anterior gobierno del Rodríguez Zapatero, del año 2011, desde el 2011 y con el actual de Mariano Rajoy, se pidieron varias o se intentaron localizar esos expedientes, y ustedes lo saben, con responsabilidades políticas que afectó a su padre. Fue esa carta enviada desde el Ministerio de Justicia a las cuestiones que planteaban en ese momento desde su familia. Las gestiones para intentar localizar esa documentación fueron a la Audiencia Provincial de Córdoba, si no me confundo, a los juzgados de Posadas, a los juzgados de Córdoba y al Archivo Histórico Provincial de Córdoba, los cuales han sido todas infructuosas, según el Ministerio de Justicia, según los gobiernos que han tenido responsabilidades en esos ministerios de justicia. Lo que también dice el Ministerio de Justicia y comenta es que ante esas gestiones que no han podido ser encontradas o no han podido ser encontrados esos documentos ellos no saben si es que se quemaron, se extraviaron, se robaron, se destruyeron, etcétera, etcétera. La cuestión es que no los pueden encontrar, a pesar de que han sido pedidos. Ojo, a pesar de que han sido pedidos. Insisto
información del Ministerio de Justicia, de los dos gobiernos. Sobre la segunda queja que usted hace en la petición, usted sabe también que en la competencia para solicitar la exhumación y la identificación de posibles restos en el cementerio, si no me equivoco, de La Salud, que se llama así el cementerio, corresponde al Ayuntamiento de Córdoba y a la Comunidad Autónoma de Andalucía. Por lo tanto, yo creo que hay que explicar y hay que entender que el tema de archivos y el tema de la competencia de inhumar los cuerpos están en competencias o en la competencia de una comunidad autónoma, que es la Comunidad Autónoma de Andalucía, donde hay que trasladar también a la Comunidad Autónoma de Andalucía, decirle, oiga, recordarle. Y como el señor Yáñez y el señor Meyer son parte del gobierno de la Comunidad de Andalucía, sus partidos, ellos no, pero sus partidos políticos están gobernando en Andalucía, estoy convencido que con mucho gusto ellos dos podrán hacer muchas gestiones o avanzar gestiones para que eso que el Ministerio de Justicia recuerda se pueda llevar a cabo. Por lo tanto, miren, yo lo que no quiero es que se lleven la mala impresión de la Comisión Europea, de la Comisión, sobre todo la Comisión de Peticiones, que es la que nosotros, sobre todo que no se vayan defraudadas. Como aquí muy bien le han dicho la Comisión, no es competente la Comisión para estos asuntos. Se pueden mandar cartas. Yo, señora presidenta, a ustedes le han pedido que, si no me equivoco, que a los jueces, a la justicia, se le manden esas cartas. Los jueces son independientes, por lo menos en España. A los jueces no hay que decirles lo que tienen que hacer o no tienen que hacer. A la justicia no se la tiene que dirigir, porque partimos de un caso que todos sabemos, todos políticos democráticos sabemos que a la justicia es independiente y sabrá la justicia las decisiones que tiene que tomar. Otra cosa es que enviemos esas cartas, sí, a las determinadas administraciones políticas que son referentes al caso. Y, como le decía anteriormente, cuando la Comisión Europea ha dicho que no va a poder hacer absolutamente nada porque no es competente en este asunto, mandemos a la Junta de Andalucía o al Ayuntamiento de Córdoba o al Ayuntamiento donde está ese archivo esa carta, si a usted le parece bien, señora presidenta. Muchísimas gracias. Grazie. Gracias, señor Garcés. Gracias, presidenta. Sin lugar a duda que estamos ante un hecho relevante de los que marca a esta comisión de peticiones y a la tarea de los diputados europeos en el Parlamento Europeo. Anselmo Guillermo Gómez Bermúdez, que sin duda nos está escuchando, hoy está agradeciendo a su familia que haya traído este tema a este Parlamento. Y nosotros hemos de agradecer a la familia que haya hecho el gesto que les honra, la tarea enorme y el sacrificio de traer a la reflexión y al debate un caso que es singular, que es personal, que en sí mismo tiene todo el valor de esa individualidad y esa personalidad, pero que además es un caso que trasciende esa individualidad imposible de evitar, trasciende esa individualidad a un hecho colectivo. Un hecho colectivo que aquí ha sido ya reflejado por mis compañeros, todos los que han hablado hasta el momento, Luis Yáñez, Willy Meyer, Romeva, Auken, Iturgaiz. Todos reconocemos que estamos ante un momento en el que se ha definido bien, se ha abierto una puerta. Pero se ha abierto una puerta para aquello más noble que un diputado europeo puede defender. Se ha abierto una puerta a la reivindicación, a la exigencia del ejercicio
de la aplicación de los derechos humanos. Se ha abierto una puerta a poder escuchar y atender la voz de miles y miles de ciudadanos que, habiendo sido anulados en lo más sagrado, que es su vida, que habiendo sido ocultados durante decenios a la realidad de la historia, hoy y aquí se presentan en esta Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. Esa es la trascendencia de lo que estamos debatiendo en estos momentos. Y esa trascendencia no puede quedar ocultada por algunos argumentos débiles en su consistencia jurídica. Ya se ha reflejado esa debilidad argumental. Yo no voy a insistir en ella. Sí que creo que esta comisión debería pedir, solicitar informes jurídicos complementarios a lo que ha sido la opinión que nos ha trasladado hoy aquí la Comisión Europea. Informes jurídicos complementarios que nos aseguren, que nos fortalezcan en nuestra convicción de defensa de derechos de la ciudadanía, de derechos humanos que no prescriben y que, sin lugar a duda, pueden orientar hacia el futuro mucho mejor en este inmenso campo que se abre a esta comisión. Esa sería, pues, una petición complementaria que yo haría a las que ya se han hecho. Creo que la comisión en sí misma también ha sido expresado ya por mis compañeros y compañeras. Deja abierta esa puerta a que esta comisión en sí misma tome la responsabilidad de no cerrar este momento histórico. No cerrarlo, sino al contrario, dejarlo abierto, pedir esa suma de informaciones y de dictámenes que puedan fortalecer nuestra posición y que, en definitiva, nadie de los que hoy aquí presentes, nadie de la familia de Anselmo Guillermo Gómez Bermúdez, ni de todos aquellos miles y miles de españoles que han sido sometidos a la misma situación, queden indefensos ante esta Unión Europea, ante este Parlamento de los Derechos Humanos. Esa sería mi petición, por lo tanto, sumada a las que ya se han hecho hasta estos momentos. Muchas gracias. Gracias, Martínez Martínez. Gracias, señor Martínez Martínez. Presidenta, la verdad es que casi todo, prácticamente todo, se ha dicho ya. Yo sí quiero unir mi voz a la de todos los que han intervenido. Por cierto, me alegra mucho que la señora Auken haya tomado la palabra también, porque no debería quedar esto como un tema exclusivamente entre españoles. Me parece que es muy importante que sea un debate donde precisamente otros europeos y otros demócratas se pronuncien también en la materia. Yo tengo además especial interés en que la familia sepa que también el vicepresidente del Parlamento Europeo toma posición y se moja en esta materia como se han mojado otros colegas que han intervenido. Y lo primero, desde luego, es destacar el arrojo y la constancia de la propia familia. Yo creo que el homenaje que hoy se está rindiendo aquí a Anselmo Gómez es también un homenaje a la familia que probablemente ha sufrido, lo ha dicho su nieta, pues ha sufrido durante toda una larguísima vida su hija, y que, sin embargo, no se han dado por vencidos, no han bajado las manos, han seguido, en alguna medida, confiando en instituciones democráticas a las que a veces, por la falta de respuesta, hubiera sido hasta humano entender que hubieran cambiado confianza por desconfianza. Y, sin embargo, pues aquí han seguido y aquí los tenemos. Y yo creo que eso nos obliga, entre otras cosas, a no defraudarles. Porque la confianza que ellos depositan en nosotros es la confianza que depositan en Europa, en la Europa de la democracia.
en la Europa de los valores que precisamente hicieron imposible que España participara de la construcción continental, que no se produjo sino 3 décadas después de iniciarse, precisamente porque esos valores de los que nosotros somos responsables no se cumplían en España. Y entonces el que nosotros ahora pudiéramos defraudarles sería, yo creo, muy grave. Ellas que han tenido el arrojo, el aguante de ante negativas seguir en su causa, tienen que llevarse de aquí, lo decía me parece Iturgaiz, tienen que llevarse de aquí una visión de esperanza y de que no solo se les escucha, sino que además de escuchárseles, se les abren vías para que efectivamente su causa no quede enterrada como mal enterrado ha quedado Anselmo durante tantos años. Por lo tanto, el caso concreto yo creo que es un caso europeo, es un caso en un momento en que la imagen de la Unión Europea, en mi país como en la mayoría de otros países, está sufriendo bastante porque quizá nos estamos alejando de algunos valores identitarios de solidaridad y de democracia. Yo creo que en este momento es particularmente importante que en un caso como este se responda con fundamental coherencia a esos valores y a esos principios. El caso concreto es un caso, además, de unas peticiones, lo decía Luis Yáñez bien, lo subrayaba Luis, de unas peticiones a fuer de modestas, imposibles de negar, porque si lo que se nos pidiera fuera mucho más allá, y debo decir, fuera donde a alguno de nosotros nos pide el cuerpo que fueran, se podría decir, ha pasado mucho tiempo, mire usted, este es un tema que está vivo, porque está vivo mientras, y no solo mientras esté viva su hija, que es de mi generación, mientras esté viva su nieta y los hijos de su nieta. Esto no se acaba, no se va a acabar, no se puede acabar más que cuando acabe bien. No se puede ir acabando mal, cerrando mal capítulos en los que, desgraciadamente, no hemos sabido encontrar solución hasta el presente. Por tanto, el caso concreto que se nos presenta es un caso de una exigencia elemental, y yo estoy de acuerdo con lo que se ha dicho aquí. El caso hay que mantenerlo abierto, el caso hay que llevarlo al servicio jurídico, y yo entiendo lo que dice la Comisión. Y no creo que desde la Comisión se responda, digamos, echando un balón fuera. No creo que ese sea el caso. Desde la Comisión lo que se dice es algo que hemos dicho otras veces. No hay una norma concreta de legislación comunitaria que en este caso se aprecie violación. Eso se puede entender. Lo que sí es evidente es que hay violación de valores fundamentales e identitarios. Y la Comisión es la guardiana de los tratados, y los tratados son los que hacen de esos valores identitarios pieza fundamental de nuestra construcción. Por lo tanto, la Comisión no solo no echa balón fuera, sino que debe seguir, y sobre todo porque así se lo pide el Parlamento a través de nuestra Comisión de Peticiones, que sigamos tratando la cuestión y que sigamos buscando resquicios para que el caso concreto que aquí nos ocupa pueda seguir adelante, manteniéndose además la esperanza de esta familia ejemplar. Yo quiero decir dos cosas más. Una de ellas es que, porque es lo único que no se ha dicho hasta ahora, es que estamos ante un caso de víctimas del terrorismo. Estas dos señoras que están aquí con nosotros son dos víctimas con nombre y apellidos del terrorismo, con la misma condición de víctimas del terrorismo que aquellas que más víctimas pueden haber sido de otros terrorismos que se han dado en España. Y quien no sea solidario de ellas pierde el derecho de ser solidario con víctimas de otros terrorismos que se han dado en España hasta hace muy pocos años. Yo creo que estamos ante un caso de esa naturaleza.
Mi último comentario es para decir que, efectivamente, para hacer autocrítica en la medida de que uno está en política muchos años, como Luis y como Billy, como prácticamente todos los que estamos aquí en nuestro país, es que, efectivamente, miren ustedes, en España quedan muchas cosas por cerrar. Yo vivo en un municipio que no es un pueblo, que es una ciudad. Y cuando salgo a la calle en mi ciudad me encuentro con la Avenida del Generalísimo en cuanto salgo a la puerta de mi calle. Avenida del Generalísimo, ni siquiera Avenida de Francisco Franco, Avenida del Generalísimo, que sería decir Avenida del Führer, Avenida del Duce, Avenida del Conducator. Esa es la principal avenida donde yo vivo en mi municipio de Boadilla del Monte, en Madrid. Y hay otros muchos municipios donde se sigue dando. Y miren ustedes, me figuro que a estas amigas, a mí, pasar por esa calle es ponerme enfermo. Ponerme enfermo. Cada uno tiene sus antecedentes familiares y su propia vida y su propio sufrimiento más o menos digerido. Pero eso quiere decir que en España quedan cosas muy importantes por cerrar. Porque nadie podría imaginarse en la Alemania democrática de hoy ni una avenida del Führer, como no se podría imaginar probablemente una avenida de Stalin. Bueno, pues esa es la realidad en la que estamos viviendo todavía en muchos municipios en España. Entonces, creo que ese es algo que tenemos que tener conciencia, porque también sobre eso, porque es un problema europeo, tenemos nosotros que debatir e incluso tenemos que llamar la atención a los que no hemos sido capaces de cambiar esa realidad, pero llamar la atención a aquellos que tienen esa asignatura pendiente en nuestro país. Y, desde luego, pues yo quiero también terminar felicitando a la Administración de la Comisión por haber entendido que este tema, que no era un tema, esta petición, que no era estrictamente, digamos, de las que vemos habitualmente, también tenía espacio en nuestra discusión y en nuestra responsabilidad. Muchas gracias y, desde luego, muchas gracias sobre todo a la hija y a la nieta de Anselmo, que fíjense ustedes en los papeles que tenemos aquí, porque es tremendo, es tremendo. Este hombre es que en un documento de un ayuntamiento sublevado, pero que en su sello dice Ayuntamiento Constitucional, sublevado contra la Constitución, pero Ayuntamiento Constitucional, lo que se dice de este hombre es que es un individuo de ideas bastante avanzadas. Tengan ustedes en cuenta cuál es el delito. De ideas bastante avanzadas, dirigente y masón. Es eso. Por otra parte, con otro dato de esta documentación espeluznante, ¿no? Estamos ante una documentación que dice que esta persona asesinada en 1936, en el año 1943, se ve sobreseída su causa. Es decir, que 7 años después de asesinarle se sobresee la causa y se le devuelven los bienes que le fueron incautados, desde luego también 2 o 3 años después de asesinado. Esa es la realidad. Porque más allá del caso concreto que nos ocupa, algún día tendrá que estudiarse, tendrá que escribirse, ya se ha empezado a escribir, lo que fue el holocausto, el auténtico holocausto producido después de que acabara la guerra civil en España. No en la guerra civil, sino después de la guerra civil y, sobre todo, después de que el golpe fascista triunfara en territorios donde, por no haberse dado poder republicano durante esos periodos, no pudo haber ni cuestiones de venganzas. No. Fue un holocausto científicamente preparado de ir eliminando a todo aquello que no comulgara con el poder totalitario, con las ideas totalitarias, también con lo que de la Iglesia totalitario había en aquel momento,
Eso es lo que queda también por estudiarse y lo que queda también por limpiarse y que no hemos sido capaces de limpiar pues, en casi 40 años ahora. Muchas gracias a todos ustedes también por escucharme con paciencia y la verdad es que yo no pensaba que iba a ser capaz de terminar esta intervención sin que le fallara a uno la voz. Thank you, Mr. Martínez. Gracias, señor Martínez. Señora Sagan, unos segundos. Primero, me disculpo con Carlos. Es verdad, yo había leído en los periódicos daneses también sobre el juez Garzón y él estaba que reventaba. De antemano, Carlos. Y después de haber escuchado a la Comisión esta argumentación tan absurda, pues verdaderamente por prejuicio, pero con mucho placer, veo que tú también eres parte en la búsqueda de la verdad. Y hay que invitar al juez Garzón a venir aquí a hablarnos de ello. Queremos tener más información. Podría ser una idea excelente para el seguimiento. Y me disculpo por mis prejuicios, que me dejé llevar. Gracias. Un minuto, réplica. Muchas gracias. Solo quería hacer algunas puntualizaciones. Me gustaría hacer al miembro de la Comisión aclarar, yo desde luego no soy ni abogada ni experta en directivas europeas, me fío totalmente de su criterio. Yo solamente he leído con atención la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea, artículo 8, punto 2. Estos datos, los de carácter personal, se tratarán de modo leal, para fines concretos y sobre la base del consentimiento de la persona afectada o en virtud de otro fundamento legítimo previsto por la ley. Toda persona tiene derecho a acceder a los datos recogidos que la conciernan y a su rectificación, que la conciernan, no solo a una misma, aquello que la concierna. Y aquí, fíjese, en este artículo, 3 líneas, concepto de lealtad, datos que se tratan de modo leal. Otro concepto, datos recogidos que la conciernan. Fíjese, me parece súper interesante. No me parece para nada que quede fuera de lo que nosotros pedimos. Pero, desde luego, no soy para nada una experta, solamente una persona que lee. Quería también responderle al señor Iturgaiz algunas cosas. No sabía que había sido tan importante esta petición como para abrirle la puerta a los croatas y a los turcos. Me alegro por ello. Croatas, no sé, ha nombrado usted una serie de nacionalidades que iban a venir aquí a la comisión. Pues si eso es así, ya solo por eso me alegro. Si es que tienen algo interesante que pedir o que decir. Sobre su puntualización de nuestra asistencia al Ministerio de Justicia, es cierto, es lo primero que les he comentado. Nosotros hemos recurrido a un montón de archivos. Entre ellos, recurrimos a la Oficina de Víctimas de la Guerra Civil y la Dictadura y nos mandaron una carta que se la puedo adjuntar cuando ustedes quieran. En ella, un funcionario del Ministerio de Justicia nos dice que ha contactado, por ejemplo, con la cárcel de Córdoba, con instituciones penitenciarias, que no había ninguna anotación de que él había estado allí, en fin, que se movieron. Para nada he dicho que todos los archivos nos hayan cerrado las puertas, no es así. Pero en esa carta, en ningún momento, en ninguno, hace constancia de que hayan contactado con el juzgado de Posadas ni con el juzgado de Córdoba. No me la sé de memoria, la tengo incluso aquí, o sea que no está muy lejos. En ella lo que sí hace constancia es que han contactado con el Ayuntamiento de Córdoba y su registro civil. Como usted bien dice, parece muy difícil dirigirse a un juzgado. Parece imposible decirle a un juez, oiga, dele usted la documentación del padre de esta señora que es de hace 76 años. Ni siquiera ellos lo hicieron. En esa carta, desde luego, no aclara que se hayan puesto nunca en contacto con ningún juzgado. Sí con el ayuntamiento, que no tiene información del tema y me consta que se ha movido. Pero esos 2 juzgados no fueron contactados. Y es simplemente lo que quería poner de manifiesto, porque en esa carta
que la tengo en mi poder, no se hace referencia a ello. Me gusta que al menos sí que se adhiera a esa idea, ¿no?, de enviar una carta al ayuntamiento, pero he de decirle, el ayuntamiento sí que no tiene, es que solamente tienen un archivo cultural y no tienen datos. Los que podrían tener, yo no lo aseguro, quizá, como usted dice, se han destruido, quizás se los han comido a las ratas, ¿sabe usted?, desde el año 43. Pero se puede mirar, por Dios, se puede mirar. Si es que no cuesta, bueno, cuesta un rato. Yo me iría personalmente, si no tienen funcionarios, a buscarlo. Me iría al juzgado de Posadas, pero tienen que abrirme la puerta. Eso es lo que les pido. Es que a mí no me han respondido un montón de archivos. Ese en concreto no me han cogido ni el teléfono, caballero. No sé al Ministerio de Justicia. Desde luego, ahora que ustedes gobiernan, si me echan un cable, con ello en el Ministerio de Justicia se lo agradezco. Muchas gracias. 30 segundos, señor Iturgaiz. Muy brevemente. Yo me tengo que guiar por lo que manda el Ministerio de Justicia. Y aquí me dice, lo puede leer mi compañero, que se habían puesto en contacto con el juzgados de Posadas y de Córdoba. Juzgados de Posadas y de Córdoba. Yo creo que, sabiendo esto, usted también hable con el Ministerio de Justicia. Yo le informo quién es la persona y estoy a su disposición para que puedan hablar con esa persona que da esta información. Que puede ser errónea y que usted le sacará del error, fantástico. Y además igual le abre también esa puerta. Y simplemente para recordarle, usted que me dirá que tendrán muchas cosas que hacer los croatas, los turcos no. Precisamente eso lo conoce muy bien el señor Meyer. Los chipriotas, en esa invasión turca, nosotros hemos estado allí, hemos visto mucha gente desaparecida, madres también buscando a esas personas, y como esos lo buscan los chipriotas, los franceses, los alemanes, los españoles de los dos bandos, etcétera, etcétera, con unos más de un bando que otro, sin duda alguna, pero hay millones y millones, eso es lo que quería poner yo el acento, millones y millones de europeos, de madres, de hijas, de hermanas, etcétera, que están buscando y que sin duda alguna yo soy de los que quiero que aparezcan todas esas personas. Grazie. Muchas gracias a ustedes, señoras, por su presencia, por haber presentado esta petición que ha generado un debate intenso, detallado. Ha surgido aquí una conclusión ampliamente condivida, con algunas reflexiones a veces un poco diferentes. Las conclusiones deberían ser recogidas por unanimidad, dejar abierta esta petición y hacer todo lo que está en nuestra competencia ante las autoridades españolas, en particular el ministro de Justicia español, para pedir lo que debería ser los deberes de una autoridad democrática, de añadir una nota a la Comisión Ejecutiva para también destacarle a la Comisión que, en base a las argumentaciones y argumentos presentados, se tiene que hacer un futuro esfuerzo de análisis para verificar si no sería el caso de aplicar el principio de subsidiariedad, que es fundamental para nuestras instituciones comunitarias y que le brinda a la institución más cercana al ciudadano el derecho, incluso el deber, de ocuparse de algunas situaciones, como en el caso concreto, dice la Comisión en su nota, y este principio también dice que se puede llegar a la institución europea, dirigirse a ella cuando las instituciones más cercanas al ciudadano no intervienen. Así que, al contrario de lo que afirma la Comisión, yo creo que aquí hay una específica competencia de las instituciones y de la Comisión Ejecutiva para intervenir, para que no siga perpetrándose una violación de los derechos, como en el caso concreto. Segundo punto que debemos destacar.
la imposibilidad de intervenir ahí donde se trata de informaciones que se refiere a una tercera persona. Es una interpretación restrictiva la que ha dado la Comisión de la Directiva sobre el derecho de la información. Y sobre este segundo punto, yo creo que ha emergido la voluntad de pedir informaciones ulteriores a la Comisión. Gracias a todos por el debate. Gracias sobre todo a las señoras. ¿Una sugerencia más? Totalmente de acuerdo con su propuesta, pero al hilo de la intervención del señor Iturgaiz, también había que trasladarlo a la Junta de Andalucía, al Gobierno regional. Efectivamente, el señor Yáñez y yo somos de partidos que están en el cogobierno y dentro de ese cogobierno hay una cartera específica de memoria histórica que yo creo que había que ponerla al servicio también de esta petición. Muy bien haberlo precisado. Yo había dicho las autoridades nacionales, es decir, también locales, como dijo el señor Martínez en su intervención. Es decir, que también como comisión de petición lo haremos. Gracias. Entonces, una vez